Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de palabras que vemos en la imagen, ¿no? A ver, yo, donde, quién, te, vosotros, nosotros, cuyas, él, se, mi, aquella, nos, nosotros, tú, que son esas palabras conjuntas a que pertenecen al grupo de los pronombres, ¿no? Los pronombres y sus clases son distintos clases, por supuesto, que tienen pronombres. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, netamente en un texto nos sirve para no redundar la persona o no redundar el objeto. Ejemplo, ¿no? Podríamos hablar un ratito sobre la casa verde, ¿no? Está en plena destrucción. Y para referirnos a la casa, podríamos darnos cuenta, ¿no? Usar un pronombre. Esta ya tiene 50 años. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no digo la casa tiene 50 años, sino evito la redundancia, ¿no? Y eso es exactamente es para eso, para evitar la redundancia y es algo vital dentro de un texto, ¿no? Entonces, los pronombres reemplazan, como te das cuenta, al sustantivo o al mismo sujeto, ¿no? Entonces los pronombres personales van a reemplazar directamente al sustantivo y los demás van a reemplazar posiblemente a un sujeto o van a funcionar como un sustantivo dentro de la oración, ¿no? En la manera de sintaxis, que puede trabajar como circunstancial, como referente y como núcleo del sujeto, ¿no? Así que chicos de quinto y secundaria, bienvenidos a su curso de hoy de lenguajes con su profesor Jorge Ureta Sandoval y hoy vamos a hablar sobre pronombre y sus clases. A ver chicos, ya saben que cada tipo de palabra va con el tema de los criterios, ¿no? De los criterios mismos, que son el criterio semántico, el morfológico, el sintáctico y el lexicológico, ¿no? Semántico debemos el significado, ¿no? Entonces es una categoría que no presenta significado fijo, por supuesto, porque acuérdense que es una manera ocasional, es un reemplazo, entonces no puede tener un concepto, ¿no? Su contenido dependerá del contexto lingüístico o extralingüístico, por supuesto. Esta, en el ejemplo que di sobre la casa, se refiere a la casa, ¿no? Pero esta también se puede referir a la camisa, entonces no tiene una definición, ¿no? Semántica. Morfológica, el criterio morfológico, el pronombre es una categoría gramatical variable, ¿no? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿De qué? De género, número, persona. Por supuesto, ¿no? Primera persona, él, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. ¿Ves? Ahí está. El número puede ser ellos, ellas, ¿no? Ella. Y en género también está el masculino y el femenino, ¿no? Por supuesto. Criterio sintáctico, bueno, tenemos que ver con el tema de las oraciones. El pronombre cumple con todas las funciones propias del sustantivo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Que podría ser sujeto mismo, núcleo de sujeto, que podría ser objeto directo, objeto indirecto. Esas funciones que tiene el sustantivo, como circunstancial también, lo va a cumplir el pronombre porque va a ser reemplazante. El pronombre reemplaza al sustantivo. Entonces, va a cumplir también sus funciones, por supuesto. Criterio lexicológico es una categoría de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque no admite más incorporaciones, no admiten más pronombres y además a partir de ella no crean otro tipo de palabras. Acuérdense que hemos hablado de los criterios lexicológicos varias veces, que a partir de un tipo de palabra, usando composición, derivación, unión de raíces, todo eso, va a formar otra palabra, pero además de formar otra palabra va a cambiar, ¿no? Puede pasar de un sustantivo a un adjetivo, de un adjetivo a un adverbio, de un adverbio a un adjetivo, si se pudiera, claro, por eso, ¿no? Si se puede, además, en algunos casos sí se puede, pero en el psicológico no. Hay una cantidad de pronombres exactos según sus clases y sus tipos y de ahí no varía, ahí se queda. A ver chicos, vamos al tema de la clasificación. Primero, número one, tenemos a los pronombres personales, ¿no? ¿Quiénes son los pronombres personales? ¿Quiénes son? Son aquellos que señalan a las personas intervinientes en una conversación. Yo, tú y él. ¿Por qué? Yo, que estoy hablando, tú, a quien estoy hablando, y él, de quien se habla, ¿no? El referente, ¿sí o no? ¿No? Primera, segunda y tercera persona. Veamos, clasificación sintáctica de los pronombres personales. Veamos. Se trata de una clasificación que atiende la función que dichos pronombres cumplen dentro de la oración. Subjetivos son aquellos que funcionan como sujeto. Yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, usted, ustedes. Ejemplo, yo estaba en la cárcel. ¿Quién estaba en la cárcel? Yo. Núcleo sujeto, subjetivos, ¿no? A ver, nosotros queremos cambiar. ¿Quiénes quieren cambiar? Nosotros. ¿Te das cuenta? A ver, otro más. Ellas estuvieron cantando. ¿Quiénes estuvieron cantando? Ellas. Ya está, muy bien. ¿Te diste cuenta? Objetivos. Acuérdate, el tildado es pronombre. El sin tilde es artículo. Objetivos son aquellos que funcionan como objetos directos
o indirectos. Lo, la, les. Acuérdense que el objeto directo responde donde sobrecae la función del verbo, y el indirecto a quién beneficia. Ejemplo, ella cantaba la canción. Ella lo cantaba. ¿Qué cantaba? La canción, ¿no? Ahora, para él, ella se lo cantaba. ¿Te das cuenta? Se lo cantaba. Entonces baja objeto indirecto, el beneficiario, ¿no? El objeto directo que cantaba. ¿A quién le cantaba? Entonces, objeto directo, objeto indirecto. Ahí, acuérdate que siempre, para que exista un objeto indirecto, tiene que existir primero un objeto directo. Así que puede estar o usando los dos pronombres, o también puede ser uno de los pronombres. Ejemplo, ella cantaba, vamos a seguir con eso, pop, para él. Ahí sería como función del sujeto terminal. Pero si quiero usar como objeto directo, podría ser así. Ella cantaba pop, ella me cantaba pop. Me cantaba pop. ¿Qué cantaba pop? ¿A quién? A mí. Ella le cantaba pop. Ella le cantaba pop. ¿Qué cantaba pop? ¿A quién? A él. Le. ¿Te das cuenta? Entonces ahí el objeto directo aparece ya escrito en palabra y el objeto indirecto va como un pronombre. Entonces pueden aparecer los dos pronombres, objeto directo, o solamente el objeto directo como pronombre, o puede ser el objeto directo en palabras, en otras palabras, con el sustantivo me refiero, y el objeto indirecto en pronombres, ¿no? Terminales son aquellos que funcionan como término. O sea, el beneficiario directo, ¿no? A ver, ella lo compró para mí. ¿Para quién? Para mí. Lo compró. Ahí no hay objeto directo, y como no hay objeto directo, hay un terminal. Así de sencillo. Él quiere estar contigo. ¿Con quién quiere estar? ¿Quién quiere estar? Él. ¿Con quién? Contigo. Terminal. ¿Te das cuenta? Entonces, primero tiene que encontrar el sujeto. Si encuentras el sujeto, puede estar. Ahora, si en el sujeto no está, puede estar en el predicado. Y si también está en el sujeto, puede estar en el predicado. Y en el predicado se puede presentar como objeto directo, primera función, o como objeto directo, indirecto, los dos, o si hay un objeto directo en sustantivo, también puede ser un objeto indirecto. Pero además, si no existe un objeto directo, puede ser como terminal, Así que clarito ahí, ¿eh? Nota, los pronombres objetivos, denominados átonos, porque carecen de acento en su estructura, de acuerdo con su posición, pueden ser proclíticos y enclíticos. O sea, los pronombres que aparecen antes del verbo, o los que aparecen pegados al verbo, enclíticos, ¿no? Escucha, si están precediendo al verbo, o sea, aparecen antes, se lo dijo, me la compré. Si te das cuenta, aparecen los dos pronombres antes, ¿no? Se lo dijo. ¿Qué le dijo? Lo. ¿A quién? A él. Se lo dijo. Me la compré. ¿Qué me la compré? La. ¿Quién? Para mí. Me la compré. ¿Te das cuenta? Eclíticos. Si se anexan al verbo o al verboide. O sea, si están pegados al verbo o al verboide, ¿no? Con verbos dímelo, cómpraselo. Ejemplo, con el verbo dime, di, de decir, ¿no? A ver, dímelo por favor. Di, ¿qué cosa? Lo, aquello. ¿A quién? A mí. Cómpraselo. ¿Qué compran? Cómpralo, lo. ¿A quién? A él. Con infinitivo, ¿no? Decírselo. Ya, con el infinitivo, ¿no? Decir. Ahí si te das cuenta, el infinitivo es decir. Por eso está funcionando. Decírselo. ¿A quién le vas a decir? Igualito, ¿no? Vas a decirle ello, ¿a quién? A él. Dejarlo. El infinitivo, dejar, ¿no? Dejarlo. ¿Dejar qué? Lo. Aquello. Con gerundio, ¿no? Estudiando lo. Estudiando es el gerundio, ¿no? La forma como se presenta el verbo. Y le preguntas, ¿qué cosa está estudiando? Lo. Aquello. Lo. Dándoselo. Dando, gerundio, se, a él, lo, aquello, ¿no? Entonces te das cuenta, la función es esta, o aparece el verbo con el objeto directo, o aparece el verbo con el objeto indirecto, objeto directo, o aparece el infinitivo con el objeto directo, o el infinitivo indirecto, directo. ¿Te das cuenta? Entonces siempre va a aparecer el objeto directo para funcionar, o un proclítico o un enclítico. Bueno chicos, entonces de ahí pasamos de los pronombres, por supuesto, personales a los pronombres determinativos. Los determinativos son los que determinan, ¿no? Indican lo que determinan algo exactamente. Ya no hablan del reemplazo de sustantivo directamente, sino lo que van a determinar algo, que van a reemplazar algo, no, ya no las personas, sino objetos, ¿no? O cantidad de grupos de algo. Entonces de ahí tenemos varios tipos, ¿no? El primero es el pronombre demostrativos. Ya hemos visto en los adjetivos determinantes quiénes son los demostrativos, ¿no?
Entonces, acuérdate que los pronombres aparecen solos, nunca aparecen al costado del sustantivo. Cuando aparecen al costado del sustantivo ya no son pronombres, son determinantes, son otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, son los siguientes, ¿no? Indican la distancia temporal, ¿no? Relación a las personas gramaticales, por supuesto. A mí, este. A tú, ese, y a él, aquel, ¿no? Entonces puede ser este, ese o aquel. Estas tres funciones también, pero también puede ser femenino, ¿no? Esta, esa, aquella. Y plurales también. Estos, estas, esos, esas, aquel, aquellos, aquellas. ¿Te das cuenta? Ejemplo. Este se encontraba triste. ¿Quién se encontraba triste? Este. Estos deseaban pasear. ¿Quiénes deseaban pasear? Estos. ¿Te das cuenta? No hay un sustantivo, están solitos, están reemplazando, por supuesto, ¿no? A ver, aquella era muy inteligente. ¿Quién era muy inteligente? Aquella. Demostrativos, está demostrado. Ahora, posesivos, igual o nuevamente indican la tenida de posesión, ¿no? La relación, ¿no? A quién le pertenece. Si le pertenece a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona. Ejemplo, es mío. ¿Qué es mío? No era tuyo. ¿Te das cuenta al lado del verbo, ¿no? Que no era tuyo. No le pertenecía, no era lo suyo, no era lo suyo. Y ahí está, ¿no? Pronombre. Que no era lo suyo, determinativo. ¿Te das cuenta? Están funcionando también. Todo lo hizo para mí también, como terminal, ¿sí o no? Todo lo hizo. ¿Qué hizo? Todo. Nuestro, y ahí, vuestro, y entonces también puede funcionar en plurales y femeninos, ¿no? Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suyas, suya, suya, mis, tus. Pero ahí en tus y mis hay siempre un tema muy difícil de usar. Pronombres indefinidos, el mismo nombre lo dice, ¿no? No tienen una definición exacta. ¿Ok? Entonces, solo que implican cantidad, pero no exacta, ¿no? Entonces, poco. Esto es poco. Mucho das y poco recibes. Mucho das al lado del verbo, pronombre definido. Poco recibes al lado del verbo. Es un truco, ¿no? Casi siempre está al lado del verbo, por supuesto. Alguno otro, nunca al lado de un sustantivo, acuérdate, nunca al lado. Entonces puede ser femeninos y plurales. Poco, poca, pocos, pocas, mucho, mucha, muchos, muchas, algunos, algunas, otro, otra, otros, otras. Pronombres numerales son los que indican cantidad, orden o repartición. Ejemplo, mira, cardenal, un orden, ¿no? No, un número exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 1000, 4000, 6000, lo que desees, ¿no? Eran 6. ¿Quiénes eran? 6, ¿no? ¿Se das cuenta? Ordinales indican sucesión. Primero estuvo cansado. ¿Quién estuvo cansado? Él, ¿no? Pero la función primera, el sustantivo, ¿no? Último, vigésimo, etc. Partitivos indican fracción, ¿no? La media no competía. Estamos hablando de un cuadro estadístico, ¿no? Y te das cuenta, ahí está apoyado de un artículo, ¿no? La media. Múltiplos indican multiplicidad, ¿no? El doble no era suficiente. ¿Qué no era suficiente? El doble. ¿Te das cuenta? El doble, ¿no? ¿El doble de qué? Ahí ya cambiamos. Distributivos. Ahora, si tú pones el doble al lado de otro, como el doble de pastel, ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya no es pronombre, ¿no? Ya es determinante. Distributivos indican repartición. El único es ambos, ¿no? Acá en distribución, solo el pronombre que existe distributivo son ambos. Ambos querían esa torta. ¿Quiénes querían esa torta? Ambos. ¿Te das cuenta? Nos vamos a los pronombres relativos, ¿no? Dividimos en personales, dividimos en determinativos, ahora los relativos, ¿no? Son aquellos que hacen referencia a sustantivos antes mencionados. ¿Ok? Miren, admite todo tipo de antecedentes. O sea, cuando ya aparece el sustantivo y al costado aparece el pronombre, es porque está relacionando, habla de sí mismo. Mira, usan artículos, el, la, cual, que admiten solo antecedentes de rasgos humanos, quién, quiénes, y consustantivo. A ver, consustantivo antecedente, ¿no? Es este, mira. Juan, ¿quién? Humano, ¿no? La casa, que, estamos refiriendo a lo mismo, ¿te das cuenta? Y consultivo consecuente, pues tiene una consecuencia, ¿no? A ver, Félix, cuyo
cuyo, ¿no? ¿Me entiendes? Los patines cuyos, ahí siguen consecuentes, ¿no? Entonces son pronombres relativos y admiten siempre una oración subordinada, ¿no? Siempre cabezan una oración subordinada. 4. Pronombres enfáticos son aquellos pronombres que indican pregunta o dominación. Son los siguientes. Y acá admiten tilde, ¿no? ¿Qué, quién, cuál, es, cuánto? Y te das cuenta, todo iba en tilde, ¿no? ¿Quién? ¿Qué quieres? Ya, ese que es el pronombre enfático, ¿no? ¿Quiénes desean? También pronombre enfático. ¿Cuáles? Enfáticos. ¿Cuántos o cuántas? También son enfáticos. Bueno, chicos, entonces vayamos al tema de verificando el aprendizaje. Vamos a las siguientes preguntas. Estas están en el cuaderno resuelto, ¿no? Conocida como aquella categoría que reemplaza al nombre. Sustantivo, pronombre, verbo, conjunción, adjetivo. A ver, el verbo nunca va a reemplazar porque son núcleos distintos. Conjunción menos. ¿El adjetivo puede reemplazar al nombre? Sí, lo puede reemplazar, pero no es su función básica de reemplazo. El sustantivo, bueno, es el mismo nombre, ¿no? Entonces, la categoría que viene como trabajo de reemplazo directamente es el pronombre, así que la respuesta es el pronombre. Pero el adjetivo también lo puede reemplazar, acuérdate, ¿ah? Los pronombres son aquellos que poseen acento propio en sus significantes, ¿no? Entonces ya nos está diciendo que posee propios, ¿no? Entonces átonos no puede ser, porque átonos es sin tonalidad, demostrativos, positivos y neutros. Entonces, si te das cuenta, está que nos pide netamente que hablemos del el acento. Entonces, cuando hablamos de acento, o estamos hablando de los átonos o los tónicos, pero los que poseen propiamente son los tónicos, ¿no? Bueno, chicos, entonces el trabajo para casa es la práctica 15, ya saben, hasta el domingo, y el proyecto, ya saben que este mes estamos trabajando en lo que es nuestro mapa conceptual. Cuídense, chicos, nos vemos en la próxima clase de lenguaje.